Estamos estudiando, comenzamos en el mes de enero y ya se nos pasó enero, estamos en febrero y vamos a continuar estudiando la doctrina de la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre la iglesia? Hemos aprendido hasta aquí que la iglesia, conforme a lo que declara el credo niceno, la iglesia es una, santa y católica. Es decir, que hemos aprendido esos tres atributos de la iglesia. La unidad de la iglesia, recordemos, es doctrinal. La verdadera iglesia de Cristo está compuesta por gente que cree en el mismo mensaje, en el mismo evangelio. También dijimos que la iglesia es santa, porque ha sido santificada por la sangre de Cristo y tiene un llamado a ser santo. La iglesia es llamada a ser santa en la práctica. Y también dijimos que es santa porque el Espíritu Santo habita en ella. Después enseñamos que la iglesia es católica y ahí enfatizamos la importancia de hacer la distinción entre la palabra católica usada como nombre o como adjetivo. En su sentido original, la palabra católica no es un nombre, sino una descripción, un adjetivo. Y así lo aplicamos a la iglesia. La iglesia es católica, es decir, de todo tiempo y de todo lugar. Hoy nos encontramos viendo el último atributo de los que menciona el credo niceno y es apostólica. Entonces, podemos repetir, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahora, ¿qué significa que la iglesia es apostólica? Y nuevamente debemos recordar que esto es un adjetivo, es una descripción, porque también hay algunos grupos que se llaman apostólicos como denominación. Entonces nosotros estamos hablando de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, y decimos que es apostólica. Para eso comenzamos preguntando, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿En qué está, sobre qué está construida la iglesia? Bueno, es muy probable que algunos lo primero que digan, bueno, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y claro que en un sentido es cierto que el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero cuando vamos a las Escrituras y escuchamos en el Nuevo Testamento qué es lo que se dice sobre la iglesia, vamos a descubrir que se nos da como fundamento de la iglesia a los apóstoles. Quiero invitarlos a leer conmigo la palabra del Señor. Pueden acercarse allí a Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 19 en adelante. Estamos pendientes de la transmisión en Facebook también, así que si se escucha mal o algo, si podemos corregir el audio, nos avisan en los comentarios. Vamos allí a Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablándole Pablo a los creyentes y le dice a los creyentes, miren, ustedes no son extranjeros, no son nómades, ya no son, sino que ahora son ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? De los santos y miembros de la familia de Dios. Así que los creyentes son miembros de la gran familia de Dios. Y esa familia, es la iglesia, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que según este texto, la iglesia es como un edificio, como un templo santo, que va siendo edificado, y el fundamento de ese templo es los apóstoles y los profetas. Entonces debemos pensar, la iglesia está fundada sobre los apóstoles, por eso decimos que es apostólica. Pero todavía quizás hay dudas sobre, bueno, pero ¿qué significa ser apostólico? ¿Qué implica el hecho de que tengamos a los apóstoles como base?
y podemos trabajar sobre esa pregunta. ¿Qué es ser apostólico? Bueno, si querés saber qué es ser apostólico, lo primero que tenemos que saber es qué es un apóstol. En ese sentido, nosotros podemos ir a las Escrituras y aprender que hubo un primer gran apóstol. Quizás ustedes están preguntando, bueno, ¿quién fue el gran apóstol? Para unos quizás están pensando en Pedro, quizás otros están pensando en Pablo, pero el gran apóstol es Jesucristo mismo. Miren cómo nos dice allí en Juan, capítulo 12, versículo 49. Juan 12, 49, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ven? Allí Jesucristo, hablando de sí mismo, dice, el Padre que me envió. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. ¿Quién fue aquí el primer gran apóstol? Jesucristo. Él fue enviado por el Padre para hacer la obra de redención a su iglesia. Ahora, ¿quién es el segundo gran apóstol? Si vamos a Juan, capítulo 16, Juan capítulo 14, versículo 16, Juan 14, 16, allí nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Así que ahora está hablando de un segundo apóstol. ¿Quién es? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, siendo enviada al mundo para ayudar a la iglesia, siendo enviada por Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que hasta aquí hemos visto el primer gran apóstol Jesucristo, el segundo gran apóstol el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos muestra que Jesucristo comisionó a hombres para que hicieran la tarea, para que llevaran el mensaje. El Espíritu Santo justamente vendría a ayudarlos a ellos en su tarea para la cual eran enviados. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, y está hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, dice, dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, el Padre envió a Cristo, Cristo envía al Espíritu Santo junto con el Padre, y también Cristo envió a sus apóstoles. Entonces, un apóstol es un enviado. Un apóstol es uno que sirve como representante de aquel a quien lo envía. Los apóstoles de Jesucristo, sus enviados, es decir, Pedro, Juan, Pablo y los demás, ellos son representantes de Cristo. Y cuando ellos hablaban con la autoridad del Señor Jesucristo. Ellos expresaban un mensaje que tenía autoridad de parte de quien los enviaba. Por ejemplo, cuando vemos en Primera a los Corintios, capítulo 11, allí donde Pablo está explicando sobre la cena del Señor, él al enseñar esto dice, Primera a los Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que Pablo recibió del Señor una enseñanza, recibió del Señor un conocimiento, y eso es lo que él ahora enseña a la iglesia, porque él es un enviado de Cristo. Así como Jesús dijo, yo lo que hablo es lo que el Padre me mandó. Así como el Espíritu Santo vino con una misión de recordarnos y guiarnos a la verdad. También los apóstoles tenían una función de enseñarnos el Evangelio, de hablarnos las buenas nuevas, de establecer las doctrinas principales. Y ellos entonces cumplieron su misión, siendo comisionados por Cristo, actuando con la autoridad de Cristo. Entonces un apóstol es uno al que se le da autoridad, una autoridad debidamente constituida para representar al que lo envía. Entonces comenzamos a aproximarnos a dar una respuesta a la pregunta, ¿qué es ser apostólico? Bueno, el hecho de que nosotros seamos apostólicos implica que aceptamos plenamente los escritos del Nuevo Testamento. Aceptamos plenamente todo lo que
los apóstoles escribieron como palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Eso significa ser apostólico. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque aún en los primeros siglos de la iglesia, los primeros siglos de la historia de la iglesia, aparecía gente que contrariaba las doctrinas de los apóstoles. Algunos intentaban, por ejemplo, poner en conflicto unos escritos con otros, diciendo, bueno, la doctrina de Pablo es la mejor, pero la de Pedro la rechazo. O la doctrina de Juan es la mía y no las de los otros. Algunos preferían los escritos en donde se hablaba de Cristo y decían, este es el verdadero evangelio y no las cartas de Pablo. Y así de una u otra manera, ellos estaban tratando de menoscabar la autoridad de los apóstoles, de rechazar la autoridad de los apóstoles. Entonces, en ese momento, conforme a lo que nos enseña, recuerden, estamos aprendiendo sobre la doctrina de la iglesia basados en el libro de R.C. Sproul, ¿qué es la iglesia?, que pertenece a la lista, a la serie de libros Preguntas Cruciales. Y él dice que un teólogo antiguo llamado Ireneo, él demostró lo siguiente. Dice, miren, los gnósticos eran un grupo de gente que se creía tener un conocimiento especial y ellos rechazaban la autoridad de las escrituras. Entonces dijo, miren, cuando ustedes rechazan a los apóstoles, rechazan a Cristo mismo, porque los apóstoles actúan con la autoridad de Cristo. Así que, ¿qué es ser apostólico? Aceptar los escritos de los apóstoles contenidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos sus escritos? Porque creemos en Cristo y porque aceptamos su autoridad dada a los apóstoles. Entonces, de esa manera, convencidos de que los apóstoles vienen del Señor, que los apóstoles actuaron con la autoridad del Señor, nosotros recibimos su palabra. Y ahí queremos introducir un término que es importante, que se llama tradición apostólica. Otra manera de referirse al Nuevo Testamento, a los escritos de los apóstoles, es decir, la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Bueno, la palabra tradición tiene que ver con algo que nosotros recibimos, con algo que otros nos dieron, que otros nos transmitieron. Entonces, piénsenlo así. El Padre envió a Cristo, Cristo envió a los apóstoles. El mensaje de los apóstoles, ellos lo recibieron de Cristo. Y nosotros, la iglesia, recibimos ese mensaje de los apóstoles. Entonces, nos referimos a eso con tradición apostólica, con lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Ahora, sé que para algunos esta clase y entender la importancia de ser apostólicos y de recibir el fundamento de la iglesia, el Nuevo Testamento, es algo valioso, algo práctico, algo útil. Pero quizás nos está escuchando alguien que piensa, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo el hecho de que la iglesia esté basada en la doctrina de los apóstoles? Bueno, yo quiero recordarte que tú también un día estarás delante de Dios. Un día has de partir de esta vida y tendrás que presentarte delante de Dios. En ese día Dios va a examinar tu vida. Dios va a abrir su libro y ver dónde están escritas todas tus obras y evaluarte. A ver si hiciste el bien o hiciste el mal. Sin distinción, toda persona es culpable delante de Dios. No hay santo, ni siquiera uno, en sus propias obras. No hay nadie que, por lo que haya hecho, se constituya alguien suficientemente santo como para ser aceptado por Dios. Alguien suficientemente justo como para pasar la prueba del juicio de Dios. Entonces, ¿saben qué va a pasar en ese juicio? Resultarás condenado. Resultarás condenado porque eres pecador. Quizás me dicen, no, pero yo no soy tan malo. Mira, la Biblia dice que si has violado un punto de la ley, si has quebrado uno de los mandamientos, entonces eres culpable. Simplemente pregúntate, ¿has dicho alguna vez una mentira? ¿Has sentido alguna vez envidia, ira, rencor, resentimiento? ¿Alguna vez te has enojado así? Bueno,
Dios dice que eres pecador y mereces el juicio eterno por causa de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante que, al igual que la iglesia, tu vida esté basada en la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles enseñaban justamente esto, que eres pecador y que un día te las verás con el justo y santo Dios. Un día te encontrarás delante de Él y allí, ¿qué ha de ser de ti? Si permaneces en tus pecados, entonces serás destruido. La eternidad en el infierno es lo que te espera. Pero si tienes la doctrina de los apóstoles, entonces hay esperanza para ti. Porque los apóstoles nos han enseñado el camino de salvación. Ellos nos han dicho, Dios es santo, el hombre es pecador. Pero Dios, en su misericordia y bondad, ha provisto un camino de salvación. Todos aquellos que reconocen sus propios pecados y vienen delante de Dios implorando su salvación, reconocen que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz verdaderamente, derramando su sangre en el lugar de los pecadores, y que también resucitó entre los muertos, demostrando que era el Hijo de Dios para salvar a los pecadores. Entonces ellos que creen en Él tendrán vida eterna, tendrán el perdón de sus pecados, tendrán salvación y serán librados del juicio. Por lo tanto, querido oyente, necesitas también estar basado en la doctrina de los apóstoles. Necesitas creer en el Evangelio que hemos recibido de ellos. Solamente así tendrás esperanza para enfrentar el día del juicio, el día de tu muerte, que siempre ha de sorprendernos.